Voy a tratar algunos versículos muy interesantes y el asunto es el tema es los creyentes rebeldes contra Dios, ¿verdad? Y esta tarde, cuando estaba leyendo algunos versículos, he encontrado que cuando Dios habla de creyentes rebeldes, no está hablando a los rebeldes del mundo, increíble, ¿eh? Sino siempre a creyentes dentro, en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel y en este tiempo de la iglesia. Claro, y como suele decir una palabra, dice, me he quedado pasmado. ¿Por qué? Porque evidentemente a los que están ahí fuera les llama pecadores, pero no les puede llamar rebeldes por cuanto ellos no han conocido la verdad. El rebelde es una persona que ha conocido la verdad y después de haberla conocido se rebela, ¿verdad? Y hay algunos versículos muy interesantes que vamos a estar leyendo y espero que nos dé un poquito más de luz en esto y que miremos a ver si hay alguna rebeldía en nuestra vida. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, nos habla acerca de Saúl y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí hay algunos puntos muy importantes que debemos de tratarlo y siempre examinarlo de cara a mi propia vida, para no sea que haya algo de lo que aquí dice en este versículo, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos un problema, incluido yo, que no me salgo fuera, de que a veces no veo mis defectos, no los veo, o inclusive mis pecados, porque yo digo, Lizardo Cano, eres el mejor. Pero si soy sincero y me miro de cara a la palabra de Dios, entonces tengo que reconocer mis faltas y mis pecados si lo son. Muy importante. ¿Para qué? Para que Dios pueda tener misericordia de mí. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? Pues sabes una cosa, no podemos ir a Dios y decirle, Padre, Señor, tú tienes que tener misericordia de mí porque ya sabes que yo soy un fenómeno. Aleluya, ¿qué te parecerá extraño, pero que los hay, A lo largo del ministerio me he encontrado con muchas personas a veces que con humos subidos y la verdad que yo cuando encuentro a alguien así no quiero estar porque todo lo que hagas le va a sentar mal, ¿verdad? Así que Dios nos ayude para ser sencillo y humilde de corazón. Un poquito fuerte, amén. Así que aquí vemos, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Claro, Saúl no vio que era rebelión lo que hacía, sino que lo que hizo estaba justo y trató de justificarse. Ya hemos hablado tantas veces de él. Cuando le manda a Dios a la batalla y dice, tienes que quitar la vida de estas personas, si no cojas nada de ellos, ni vacas, ni ovejas, no cojas nada. Pero él no obedeció, diciendo que era el pueblo de Israel quien había querido perdonar, por egoísmo, claro, a todo eso que Dios les había dicho que no. Por lo tanto, supuestamente él no había pecado. Oye, un momento, yo no he sido Samuel, que ha sido el pueblo, que ha perdonado a las vacas y a las ovejas, yo no. Padre Santo de la Gloria. ¿Quién tenía el mando? ¿Él o el pueblo? Él era el rey. Y él podía haber dicho, señores, eso no, porque, oye, Dios a través del profeta ha dicho que no. Pero él no dijo que no, dijo, uy, qué vacas más ricas. Qué filetes podemos sacar de ahí, ¿verdad? Y entonces se lo quedó. Y aparte de ello, cuando también hizo el holocausto, sin tener que hacerlo porque a él no le pertenecía, antes de hora y le pregunta, ¿y por qué has hecho esto? Hombre, es que como tardabas, el pueblo se impacientaba. Dios mío de mi vida. Bueno, entonces aquí lo que le está diciendo, oye, te has revelado y esto es como un pecado de adivinación, es decir, como brujería. La brujería era castigada
en la ley con apedreamiento, no se podía practicar. Así que la rebeldía es como un pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es cuando hay algo que yo he hecho mal en contra de la palabra y yo digo, no, es que eso no es así. Eso no es así, estás equivocado, ¿verdad? Y entonces me obstino en reconocer la verdad. ¿Cuántas ruinas ha habido y guerras a lo largo de la historia simplemente por obstinación, por discusiones? Es terrible. Tú lees la historia de las guerras y vas a ver que a veces era por una simple tontería, ¿verdad? Y en las familias igualmente, cuántas divisiones, cuántas discusiones por la obstinación, por el no humillarse, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que no podemos nosotros ser obstinados en contra de la palabra de Dios. No podemos desecharla. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Hoy día hay un peligro muy grande, grandísimo, más que en ningún otro tiempo de la historia de la iglesia, donde hay iglesias torcidas. Y ustedes saben ya que yo lucho contra eso. He luchado y seguiré luchando. No puede ser que a mí todo me da igual. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que no. Y claro, tenemos hoy día que ya está aflojando prosperidad, superfe, G12, G20 y yo no sé cuántas cosas más. Y no todo vale. No sé si lo sabías. ¿Por qué tan fuerte, gloria a Dios? El otro día estaba leyendo una lista que me mandó, ya lo dije el otro día, que me mandó el pastor Gaby, sobre los pastores de España evangélicos que se han metido en el ecumenismo. Todo vale. Ya está la Iglesia Católica en el saco también. Y claro, esto da miedo, eso no es respetar la palabra del Señor. Porque ¿sabes qué dice en Gálatas? Cualquiera que traiga una doctrina distinta, aunque un ángel del cielo venga y os diga, sea anatema. Si no tengo temor, porque yo considero que esto no... Pero es que no se trata de lo que tú o yo consideres, se trata de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si no lo estoy mirando y no soy recto y no tengo temor, voy a dar paso a cualquiera. Y sabes que una de las cosas que viene es la Iglesia Mundial. Que ya está, o sea, la Iglesia Mundial ya está establecida. Donde quieren obligar que todos pertenezcan ahí. Y ahí, que Dios me perdone, está hasta el propio Satanás ahí metido. Que el Señor lo reprenda. Y la iglesia verdadera no puede estar ahí metida. Porque se involucra el Islam. Y el Papa ese llevó hasta brujos. A orar por la paz de los brujos al diablo. El Señor lo reprenda, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues ahí está mucha gente y tan frescos que no pasa nada. Dios mío de mi vida. No respetan la palabra del Señor. Ahora, yo sé que se pueden hacer cosas, pero no se puede, como ha hecho el Crislán, ¿verdad? Que mete a todos en un saco y hacen cultos juntos, ¿verdad? Es terrible. Así que le dice el Señor a través de Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Claro, Dios desecha porque Dios no puede utilizar a una persona. Oye, yo te he puesto rey, es verdad, yo te he puesto, pero hijo mío, te he puesto para que me seas fiel. Te he dado promesa, pero tú me has desechado. Así que, hermano, no podemos desechar esta palabra. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Sé estudioso de la palabra, que no te traten de hacerla ver al revés. Es muy triste, ¿verdad? Muy triste cuando encuentro a personas que todo lo malinterpretan o no le dan la importancia que tiene. La palabra del Señor es muy seria
y no podemos quebrantarla, ¿verdad? Y te encuentras cada día con nuevas interpretaciones raras, extrañas, como había un pastor que, esto yo lo leí y porque también otro pastor me lo mandó, el que era presidente de la COME anteriormente, de la COME, y me mandó para que mirara, y vi ahí que no era pastor, ese no era pastor, a lo mejor en su tiempo lo fue, y ponía ahí, mira, me da ira santa, hermano, que por qué no se podía, con perdón, acostar con quien quisiera. Que si había amor, que no, eso no era pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret lo reprendo y lo ato. Un día en una iglesia de Balaguer, cuando vivía el presidente de Filadelfia, que ya está con el Señor, nada menos se subió allí. Bueno, hace muchos años teníamos la costumbre de que teníamos tanta hambre y éramos tan nuevos que venía alguien a la iglesia y enseguida le dejábamos paso. Y subió uno y dijo exactamente esa palabra, dijo, bueno, ¿y por qué no podemos, no le conocían, pero le dieron paso, que por qué no podemos pues irnos con una hermana y no pasa nada, y tener relaciones? Se subió al paso, ¡este reprendo, sal de aquí! Imagínate, en una iglesia gitana decir esto, Dios mío, tuvo que salir corriendo por patas. Es que es horrible, es horrible. Y tú dices, ¿y esto puede ser? Por favor, así. Y el problema es que nadie dice nada. Y hermano, tenemos que tener valentía simplemente para decir no. Y si viene alguien, reprenderlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No pegarle, porque no podemos pegar. A no ser como alguno que hizo, me arrepiento y luego le pego primero y luego me arrepiento, ¿verdad? Y que salga corriendo. Pero es terrible, ¿no? Damos gracias a Dios, hermano, porque hemos andado en seriedad con el Señor y hemos cuidado la doctrina de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, por favor. Importantísimo. Así que bueno, ustedes saben cómo acabó Saúl, porque él desechó la palabra de Dios. En Proverbios 17:11 dice, atención que esto es fuertísimo, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. La persona que es rebelde por naturaleza, y la verdad que de vez en cuando hemos tenido que tropezar con alguno, pues no busca el bien, siempre busca la discordia, el problema, la dificultad, siempre está así. Porque además el rebelde tiene un problema que se cree que es el más listo o el más lista, ¿verdad? Yo sé más que todos. Y yo sé hacer las cosas mejor que todos. Y los demás, pues si estás al lado de un rebelde, serás como que eres tontico, como que te chupas el dedo. que no digo que seamos muy inteligentes, pero tenemos a Cristo y nos da sabiduría, amén. Así que el rebelde, la persona que es rebelde, es esto, ¿verdad? Busca el mal. Pero nosotros que amamos al Señor, ¿amas al Señor? Tenemos que buscar el bien de los demás. Yo quiero que tú seas bendecido y tú tienes que querer que yo sea bendecido. Yo quiero que Dios te utilice y tú tienes que desear que Dios me utilice. ¿Por qué tan fuerte amén? Pero el rebelde no quiere esto. Aleluya. El Señor nos ayude a ser humildes y a entender que el Señor ha dicho que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque la iglesia del Señor es distinta a todo lo demás. ¿Puede gritar un fuerte amén? Así que debes de alegrarte cuando Dios utiliza a alguien, que Dios lo levante y lo levante para arriba, gloria al Señor. Es buenísimo eso. Ahora, cuando nosotros no respetamos la palabra de Dios, aunque somos creyentes, pero hay consecuencias, ¿verdad? Cuando somos un poquito rebeldillos y no queremos entrar, ¿verdad? Y bueno, pues
podemos pensar que tal vez no castiga a Dios, pero a veces no es que castiga, lo permite para que seamos redirigidos cuando por algún motivo nos torcemos, ¿verdad? Y esto, uno de los pasajes que encontramos muy interesante, voy a hablar de esto, de las aguas de la rencilla. El Números 20:24 dice, el Señor dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Cuando está hablando aquí de Aarón, no solamente está hablando de Aarón, sino también de Moisés. Pon atención a esto que es muy interesante, porque ustedes saben que quién era Moisés y quién era Aarón. Así que aquí, por una rebeldía, Dios les castiga no entrar, después de 40 años, estar en el desierto, no entrar a la tierra de Israel, por cuanto habían sido rebeldes. Tela. Aleluya. Aarón y Moisés. ¿Qué significa esto? Que aquí Dios no hace acepción de personas. ¿Puede gritar un fuerte amén? Si alguien comete un pecado, aunque sea perdonado, tiene que pagar las consecuencias de él. Y aquí es nada menos Aarón y Moisés. ¿Y qué pasó con alguno podrá decir también, oye, cuidado, que eso en el Nuevo Testamento no es así? No, en el Nuevo Testamento no es así, es peor. Porque capítulo 5 de Hechos, porque Ananías y Zafira echan una mentirita, ¿qué les pasó? La palmaron. Dios envió juicio, ¡pat! Ahí cayeron. Claro, alguno dijo, y pastor, ¿y ahora? ¿Y ahora por qué no pasa eso? Y dijo uno, porque morirían todos. Da un aplauso al Señor. Y de toda la palmaría. Y el Señor se quedaría sin iglesia. Dios mío de mi vida. Pero yo creo que llegará un momento, cuando nos acercamos a la venida del Señor, que va a tener que pasar, porque va a tener que haber un poco de temor, ¿verdad? Así que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Pero se trata que tenemos que aprender de la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue la rebeldía? Luego tú, si quieres, te lo lees en el capítulo 20 de Números en la casa. ¿Cuál fue la rebeldía que hicieron? Fue, digamos, comparado con los pecados de hoy día, fue nada. Porque simplemente es que Dios le dice a Moisés, como escucha la queja, que nos morimos de sed, que nos morimos de sed. Nos ha traído aquí para matarnos. Dios mío, las murmuraciones. Y Dios le dice a Moisés, oye, mira, ve y coge la vara y habla a la roca para que salga el agua. Ellos lo que tienen que haber hecho simplemente es obedecer. Atención a esto. Fíjate tú, ¿por qué pecado Dios no les permite pasar? Y meditarlo, porque los pecados del Antiguo Testamento son iguales en el Nuevo. Lo único que cambia es la forma del perdón, que es inmediato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va Aarón y en vez de hacer lo que Dios le ha dicho, oye, no, tú no tienes que hablar, se pone a discutir con el pueblo. ¿Y qué queréis que os haga? Que saque agua, no dice Dios os sacará agua de la roca, que os saquemos agua de la roca. O sea, se encara con el pueblo y Dios le dice, no, ve y haz esto. Y entonces lo que hace Moisés y Aarón, que en vez de hablar a la roca, porque eran un poco incrédulos, claro, fíjate, te voy a poner la imagen para que entiendas lo que Dios le está pidiendo. Lo que Dios le dice es, Moisés, ve a la roca y háblale, dile, roca, da agua. Moisés se siente ridículo hacer eso, ¿verdad? Le entra un poco de incredulidad. No es que crea que Dios no lo puede hacer porque ya lo hizo, pero se siente como ridículo. Y sí, la roca no da agua,
Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de hablarle a la roca, le golpea la vara, pero no le habla. Léete el pasaje y ya verás. Y entonces ahí, acto seguido, le dice el Señor, en el versículo 12, después de golpear, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y ellos murieron antes de entrar como castigo. Simplemente, que no era simplemente porque los mandamientos de Dios hay que cumplirlos, gritan fuerte amén, es que lo hicieron al revés. Dios le dijo: habla a la roca, no lo hizo, golpeó, y Aarón se puso a discutir con el pueblo rebelde. Así que Dios, hermano, está mirando que tú y yo cumplamos sus mandamientos. ¿Por qué tan fuerte amén? Sabemos que Dios perdona, que el perdón es inmediato, lo sabemos, ¿verdad? Pero no abusemos de esto, porque no nos irá bien. Yo sé que el Señor viene y tú has cometido un pecado hoy, te arrepientes, te vas con él al cielo, porque lo vemos cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad? Que está el ladrón y el que se arrepiente le dice: yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el arrepentimiento y el perdón es inmediato. Grita fuerte amén. Pero como tenemos que vivir años aquí en la vida, entonces lo que sucederá es que las cosas que nos van a pasar alrededor en la vida, pues podemos tener consecuencias, porque aunque la salvación es inmediata y el perdón, pero no así en las cosas que podemos padecer como consecuencia de la rebeldía, ¿verdad? Yo sé que todos en un momento dado la podemos liar, ¿verdad? Porque somos humanos, pero le pido a Dios siempre fuerza, sabiduría, para que en todo tiempo Dios me levante y poderle serle fiel. ¿Tú quieres ser fiel a Dios? Dar un aplauso a Cristo, por favor. Algún versículo más dice, cuando está hablando en Salmo 95, 9, 11, y está hablando de que Israel tentó a Dios, dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, y por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Con este versículo quiero terminar. Me gustaría que también lo meditaras y lo leyeras en tu casa. ¿A quién está diciendo el Señor que no han conocido sus caminos? Se lo está diciendo a un pueblo, ¿verdad?, que había visto las maravillas de Dios en Egipto. Había visto las plagas, había visto el fuego en la noche, ¿verdad? Nube por el día para librarles del calor abrasador. Habían visto el mar rojo cómo se abría. Tantas y tantas maravillas como vieron. También vieron cómo a los hijos de Coré se abrió la tierra, y dice la Biblia que bajaron vivos al Seol. Todos estos que vieron estas maravillas, dice que le tentaron a Dios, le provocaron una y otra vez, diciendo: nos has traído aquí. Porque claro, se quejaban contra Moisés, pero Moisés lo dice: oye, no es contra mí que vosotros estáis hablando, es contra Dios, ¿verdad? Es contra Dios. Y ellos siguieron: nos has traído aquí para matarnos, con lo bien que estábamos en Egipto. Mentirosos. Sí. Y dice: no han conocido mis caminos. A todos estos que vieron estas maravillas. Ahora yo te pregunto a ti, y no me contestes. Pregúntaselo al Señor y Señor, ¿realmente yo te conozco? ¿Conocemos bien los caminos del Señor? Aleluya. Por ahí tan fuerte, amén. El Señor nos ayude
No te desvíes ni un milímetro a izquierda o derecha. Sigue recto. Jesús dijo, Mateo 7:14, que entrar por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a la perdición es muy ancho y estrecho el camino que nos lleva a la vida eterna. Pero ese camino estrecho al final es el bueno, y Dios nos protege, nos guarda para que no nos desviemos. Cuando uno está y conoce el camino del Señor, en el momento que hay, atención a esto, uno comete una falta, un pecado, inmediatamente el Espíritu Santo redarguye y uno se siente mal. Aunque sea una discusión, te sientes mal. Eso es bueno. Esa tristeza es buena. Pero si uno mete la pata, mete un pecado o pasa algo y no se entristece y no hay un arrepentimiento, es una señal de que esa persona no tiene a Cristo en el corazón. Y a su nombre, te lo repito, si una persona comete una falta, un pecado, algo que incorrecto, que sabe que en mayor o menor grado ofende a Dios y no hay, se redarguye de pecado, el Espíritu Santo no está en esa persona, y si no está el Espíritu Santo, no está Cristo. Porque lo que el Espíritu Santo hace es que redarguye de pecado la vida, y entonces se produce lo que dice en Corintios, una tristeza. Y esa tristeza, que es de arrepentimiento, es buena. Grito fuerte, amén. Cuando alguien comete un pecado, dice, viva la juerga, viva. No está Cristo ahí. Puede dar un fuerte amén. Así que yo muchas veces lo he dicho y lo digo ahora, si el problema no es el pecado, porque Cristo le puso solución. El problema es cuando uno no se arrepiente del pecado o no reconoce que esto o aquello es pecado, porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. El no reconocer ciertos pecados, pequeños o grandes, y esto no es, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, por cuanto eso significa que no se arrepiente. ¿Te has arrepentido? Cristo está en tu vida. Dale un aplauso al Señor, los músicos arriba. Gloria a Jesús. Padre, queremos darte muchas gracias porque has sido bueno con nosotros. Tu misericordia ha sido grande y es muy grande. Te ruego, te suplico que nos sigas dando conocimiento tuyo para no desviarnos. Ese conocimiento de tu palabra, por falta de conocimiento pereció mi pueblo, dice tu palabra. Ayúdanos a conocer tus caminos con más rectitud, con más seriedad de lo que hasta ahora lo hemos hecho, pero también con gozo, sabiendo que hemos obtenido el perdón, la misericordia, mediante la sangre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda la gloria. Tú eres digno de que caminemos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí. Tú que conoces el estado espiritual, tú que conoces, Señor, la situación, te pido que tengas piedad, misericordia. Señor, si hay alguien que tenga duda, acláralo en su mente, en su corazón. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo que siempre quiere destruir. En el nombre de Cristo, gracias por tu amor, Señor. Quiero presentarte a cada familia, de los que estamos aquí, aún de los que no han venido. Te presento también mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Ten piedad, mis hermanos. Igualmente de todos los nietos y hermanos de todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús, guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo, amén. Cantamos al Señor, y mientras cantamos y adoramos, por favor te ruego que medites sobre esto que hemos estado predicando. Y pregúntale, Señor, ¿realmente conozco tus caminos? Órale, Dios te responderá.